realmente, pues, como dice la pastora, estamos en una guerra. Amén. Y pues gloria a Dios, porque si no hay guerra, pues quiere decir que el diablo ni nos pela. Pero si hay guerra es porque el diablo está enojado. Y si viera qué preocupado estoy, es su nombre. No, Dios bendiga a cada uno de los que se han esforzado y vamos a entrar en otro nivel. Yo creo que Dios tiene algo preparado y si Dios puso en el corazón del apóstol venir y hacer oración, pues qué bendición da. No, pues va a venir un brujo y me va a dar un hechizo. Su nombre, paz de Cristo. Pues esta tarde pues yo no voy a predicar, voy a pedirle a mi hermano Raimundo que él sea que nos comparta. Así que, ¿qué es lo que hermano Raimundo? Que el Señor lo bendiga. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor y damos gracias a Dios, a su nombre. ¿Qué vive? De su nombre. Damos gracias a Dios, hermano. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y algo muy bonito es saber que Dios está en todo tiempo y en cualquier momento para sacarnos de toda prueba, de toda adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy en esta tarde Dios traía esta palabra a mi vida y una enseñanza de lo que a veces Jesús en tan solo en un pasaje, cuántas cosas no hace por nosotros. Y nosotros muchas de las veces no vemos la mano poderosa de Dios. Tan solo en un pasaje, tantas cosas que Dios enseña y que Dios nos muestra a través de su palabra. Y damos gracias a Dios por ello. Y yo le invito en esta tarde, el tema de este día, para los que están cansados, dice el tema de ahora, dice, no dejes de remar. Porque el caminar en el cristianismo es difícil y a veces te cansas. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios traía este pasaje a mi vida en Marcos 6:45. Y vamos a ver unas citas también en Mateo, pero vamos a arrancar con Marcos 6:45. Una escritura conocida por todos, pero que de aquí hay mucha enseñanza de la cual Dios nos quiere compartir en este día. Así es que damos gracias a Dios. Sean todos bienvenidos y que la palabra fructifique en sus vidas y que sea de bendición y que Dios derrame de su Santo Espíritu en este lugar y que seamos llenos de su presencia a través de la sabiduría que hoy va a desatar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que dice Marcos 6:45. Dice, y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 46, dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Versículo 48, dice, y viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, dice, vino a ellos andando sobre el mar. Dice, quería que adelantárseles. Viéndoles a ellos entrar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a la barca con ellos y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Una de las principales cosas, ¿a cuánto no nos ha pasado que estamos remando en contra de la corriente? Que todo sale mal, que vemos que las cosas no salen como uno espera, que el viento se pone sobre nosotros y en este tiempo, ¿cuánto no nos pasa que estamos remando y hay un cansancio en nuestras vidas?
porque todo está mal. Y como que no avanzamos al objetivo que Dios nos dice. Pero en esta noche vamos a conocer ciertas características de ciertas cosas de Dios tan solo en este pasaje. Y una de las más sobresalientes. Primeramente, dice que Dios los manda a que se vayan a la otra ribera, en Betsaida. Entre tanto, él despedió a la multitud. Y fíjate una de las cosas, dice en el versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vamos a ir señalando ciertas cosas que Dios hizo en este pasaje y de lo que ahora Dios nos va a mostrar en este pasaje a cada uno de nosotros. Y una de las principales cosas que tenemos que entender es que Dios siempre se muestra con nosotros de una manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Y a mí me encantaba este pasaje por la enseñanza que tiene. Porque a veces pasamos de ciertas cosas, ciertos pasajes, y a veces no nos detenemos a ver la enseñanza. Vamos a leer el libro de Mateo, que también habla acerca de esto. Mateo 14:22. Para poder entender unas cosas que Marcos no dice, pero Mateo dice. Mateo capítulo 14, versículo 22. Y ahorita vamos a empezar a ver la importancia de no desesperarnos en la lucha y en la prueba y en la adversidad que día a día enfrentamos. Dice la palabra de nuestro Señor, ¿estamos ahí? Dice el versículo 22, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, dice, se turbaron diciendo, un fantasma, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, soy yo, no temas. Versículo 28, en tanto se le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, dice, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30, pero al ver el viento, al fuerte viento, tuvo miedo y se empezó a hundir. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31, al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, dice, todo se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, ¿eres qué? Si usted se fija, Mateo habla muchas cosas que Marcos no dice. Por ejemplo, Marcos no te habla que Jesús se baja de la barca, ni que camina en el mar. Pero al juntar las dos enseñanzas, Dios derrama sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no te tienes que afligir, hermano, hermana. Si el viento lo tienes en contra, si te empiezan a salir ampollas en los pies y en las manos por caminar y el diablo te empieza a empujar hacia atrás, te empieza a estrujar, te empieza a hacer guerra, te empieza a hacer un estrago en tu vida. Porque aún dice una de las cosas, y esta es una de las primeras características que vamos a ver de lo que Dios tiene reservado en este día. Una de las cosas que Dios hace, y lo vamos a ver como el punto número 1, dice Jesús intercede por ti. Vamos a ver, dice Marcos 6:46, dice, y después que los había mandado a que se fueran a la otra ribera, dice Jesús hubo despedido, y dice, ¿a dónde se fue? En Marcos 6:46.
Dice la palabra. ¿A dónde se fue? Al monte Oreb. Y lo vemos cuando tiene una plática con Pedro, cuando Jesús le dice, el diablo los ha pedido para zarandearlos. ¿Y qué dijo Jesús? Dice, pero yo rogaré al Padre para que tu fe no desmaye. Y aquí vemos claramente que el Señor, cuando nos manda a algún lado a hacer diferentes cosas, Él sube a lo más alto y empieza a interceder por nosotros. Por eso dice Marcos 6:46, dice, iba al monte a orar. Y en el versículo 23, no lo busque, yo se lo leo. Dice, despedida la multitud, de Mateo 14:23, dice, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó ahí, dice, él estaba solo. Y vamos a ver el punto número 2 para que tú y yo tengamos fe. Y aunque veamos todo en contra, Dios está con nosotros. Aunque guarde silencio, como dice el canto, Él está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y dice otra de las causas en el 2, dice Jesús mira tus dificultades. ¿Y por qué las mira? Dice Marcos 6:48, dice, y viéndole remar, ¿quién le estaba viendo a estos? ¿Quién los estaba viendo desde la altura? Dice Marcos 6:46 que él despedido se fue al monte a lo alto. Pero en el versículo 48 de Marcos dice, viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino ¿a quién? A ellos, andando sobre el mar. Entonces, cuando nosotros estamos turbados por las diferentes circunstancias que vivimos, y ahora en nuestra fatiga de seguir hacia adelante, tenemos que tener la confianza que el Señor mira nuestras dificultades, mira los problemas, mira las adversidades que vivimos día con día. Y tenemos que tener esa paz y esa tranquilidad, que aunque remamos contra la corriente, sabemos que el Señor ve de las alturas tus dificultades, mis dificultades, aunque no lo veamos. Y ahorita vamos a ver por qué, hermano. Otra de las cosas, una característica de él en el 3, dice, Jesús aparece en la tormenta. Algo que tú y yo a veces menguamos en la fe. Vemos la tormenta, pero nos entretenemos en la tormenta y no vemos cómo Jesús llega en la misma tormenta. Y lo podemos ver ahí mismo en el 48, cómo Él llega. Y fíjate una de las cosas, en Mateo 14:24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, dice, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Dice, más a la cuarta vigilia, dice Mateo 14:25 de la noche, dice, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún en la tormenta que vivimos, Jesús va a hacer su entrada triunfal para calmar las aguas. Pero una de las cosas que me sorprende es que cuando Él llega, según Mateo 14:27, lo que Él primero te dice dice, pero enseguida Jesús les dijo, diciendo, ¿tened qué? Ánimo. Eso es lo que primero Jesús nos dice cuando llega la tormenta. Ten ánimo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que seguir adelante. No tenemos que desmayar. Aún en la tormenta Él va a aparecer y te va a animar a que sigas remando hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y otra característica de Él, que la podemos decir como el 5. Jesús te lleva a lo sobrenatural en la tormenta. Él te manda la tormenta a propósito. ¿Para qué crees? ¿Para que mueras? ¿Para que te hundes? ¿O para que vivas lo sobrenatural que Él quiere llevarte a otro nivel? ¿Cuántos dicen amén? Y lo podemos ver claramente en Mateo 14:28-29. Una de las cosas, ahí estaban en el mar, estaban remando contra corriente, no tenían fuerza porque la fatiga les llegó, el viento estaba fuerte. Pero una de las cosas que ellos hacen cuando ya Jesús les dice, ten ánimo, fíjate lo que muchas veces nosotros, tú y yo, no hacemos, lo que hace Pedro. Dice el versículo 28 del libro del capítulo 14 de Mateo, dice, entonces
Le respondió Pedro y dijo, ¿qué le dijo Pedro? Primeramente, dice Pedro, se toma de fe, se toma de confianza, toma el ánimo que Cristo le da en ese momento. Y Pedro se baja de la barca. Vemos los otros discípulos que se quedan así asombrados, porque Pedro toma la palabra de decir ten ánimo. Dice, yo soy, no temas. Le vuelve a aclarar Jesús. Y Pedro hace lo que muchas veces nosotros hacemos. Tomamos la palabra, tomamos la fe, tomamos esa fuerza y empezamos a caminar en el mar. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí pasa una cosa. Dios te quiere llevar a lo sobrenatural en medio de la tormenta. Quiere que aprendamos a ser como las águilas. Las águilas ven, vuelan sobre las tormentas. La tormenta difícilmente opaca a un águila, difícilmente la derriba, porque el águila sabe volar en las alturas, aún en contra del viento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús le dice, Él te quiere llevar a lo sobrenatural, a otro nivel, a la altura de Él. A eso fue lo que le dijo Pedro. Entonces dice versículo 29, dice, y Él le dijo, ven. Y fíjate lo que hace Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre qué? Para ir con quién. Allí Pedro toma la palabra del Señor y empieza a caminar en lo sobrenatural. Como muchas de las veces nosotros caminamos por momentos en el ámbito sobrenatural. Cuando tú empiezas a orar y ves que la familia cambia. Cuando tú empiezas a orar y ves que la sanidad empieza a llegar. Cuando tú ves la escasez y empiezas a proclamar bendición, empieza a llegar la abundancia. Te empiezas a mover en un ambiente sobrenatural y empiezas a caminar en las aguas y ves la gloria de Dios por unos momentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente nos entretiene el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas de las veces, con toda la gloria que vemos a veces, el diablo, si algo sabe, meterte temor por lo que te puede acontecer. Y lo vemos en Mateo 14:30. Pedro iba haciendo las cosas bien, ¿sí o no? ¿Tomó la palabra? Amén. ¿Vivió lo sobrenatural? Amén. Caminó como el maestro. Imagínate nada más en el nivel que entró Pedro por unos instantes. Flotar, caminar en el mar y no hundirse. Ninguno de sus otros discípulos pudieron ver esa gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero versículo 30 es lo que todo nos pasa. 14:30 de Mateo dice, pero al ver él el fuerte viento y comenzando a subir, vio voces diciendo ¿qué? Señor, sálvame. Pero ¿qué tenía que hacer Pedro mirando la tormenta y sintiendo el viento fuerte? Si estaba viviendo lo sobrenatural, estaba viviendo la gloria de poder caminar sobre el mar. Al mismo nivel lo puso el Señor, que el Señor estaba enfrente. Imagínate nada más la grandeza que hizo Pedro por unos instantes al ver la gloria. Y hoy ahorita nosotros no podemos acercarnos a la alberca porque nos hundimos. Y a veces hasta el viento fuerte, que casi no hay quien jugar, nos asusta. Imagínate lo que vio Pedro. Pedro toma la palabra, cree la promesa. Él le dice, ven, yo soy. Imagínate nada más. Pero también aquí hay otra enseñanza también. Cuando tú te empiezas a hundir, y vamos a tomar este ejemplo, no nomás él estaba en la barca, estaban los otros discípulos. ¿Quién se bajó a socorrer a Pedro? Entonces, si tú esperas muchas veces que alguien llegue a socorrerte, no lo esperes. Espera a Cristo, porque es el único que va a caminar en lo sobrenatural para llegar a rescatarte.
no comprendemos? ¿Por qué no mandas a alguien? ¿Por qué no mandas a un profeta? ¿Por qué no mandas a un apóstol? ¿Por qué no mandas a un evangelista para que me saque de donde estoy hundido? Pero déjame decirte que el único que te puede enseñar a sacar de allí se llama Jesucristo, porque Él puede moverse donde nadie puede caminar. Entonces, por eso, versículo 31 de Mateo. Al momento Jesús extendió ¿qué? Hacia él y le dijo: hombre de poca fe. ¿Qué le faltó a Pedro? Creérsela. Creérsela que por unos instantes él estaba caminando en el mar. No es que cualquier pasaje de más discípulos y la verdad nadie pudo caminar en el mar. Por eso a Pedro le dijo: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. ¿Por qué le dice a Pedro? Porque Pedro, a pesar de su ignorancia, Pedro sí se la creía de veras. Aún en su torpeza de Pedro, cuando Pedro finalmente confiaba, podía caminar en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo he visto que Pablo pudo caminar en el mar? Y vaya que él era Pablo. Es que esa es una de las cosas que pasa con estos hombres, que Pedro tenía también su carácter fuerte. Pero Pedro en ese momento se la creía, sí. Era trabancado. Por eso dice el reino de Dios sube violencia, y los violentos, ¿qué? Jamás dice que los tranquilos. ¿Por qué? Porque los otros discípulos, imagínate nada más, imagínate por unos instantes ellos en la barca, mirando que el maestro estaba enfrente. Una de las cosas, imagínate nada más, dice en el versículo 48 del capítulo 6 de Marcos: a veces tú puedes estar ya a punto de tirar la toalla, porque estás remando contra la corriente. Ya no tienes economía, ya no tienes un sustento, estás enfermo, estás cansado y fatigado, te estás topando con las mismas piedras de siempre. Y déjame decirte que muchas veces pensamos que Dios llega siempre tarde, pero en el versículo 48 de 6 de Marcos 6 nos da una clara enseñanza al final del versículo. Dice en Marcos 6:48: y viéndole remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería ¿qué? O sea, imagínate cuánto más les faltaba, pero Dios quiso adelantárseles, como muchas veces se adelanta Él a nosotros, para que tu prueba tenga fin, para que el milagro llegue más rápido, para que tus fuerzas nuevamente sean recuperadas, para que la visión tuya siga hacia los pies de Cristo. Por eso es importante entender, hermano. A Pedro siempre lo juzgamos por aquel que sacó la espada y que le mochó la oreja, aquel Pedro que lo negó al Señor 3 veces. Pero fíjate lo que hizo Pedro ese día. Ese día les estaba dando una cátedra a aquellos hombres que estaban en la barca, y diciéndole: tal vez ustedes no van a tomar la palabra, pero yo prefiero hundirme, porque sé que si la tomo, por unos instantes voy a ver la gloria, por unos instantes voy a ver lo que es caminar a la altura que el maestro me está incitando a mover, a triunfar en su camino. Por eso usted se fija, una de las cosas que hicieron ellos es sorprendente. Cuando ellos ven que el maestro llega, ellos hasta se asustaron cuando vieron. ¿Cuántas veces no decimos nosotros: Señor, yo quiero ver tu gloria?
Señor, yo quiero ver lo sobrenatural. Pero yo tengo una pregunta, hermano. ¿Verdaderamente estamos listos para lo sobrenatural? ¿Verdaderamente estamos listos para ver su gloria? Yo me pongo a pensar, imagínate Juan el nivel que tenía cuando escribe el libro de Apocalipsis. Ver todas esas criaturas que Él nos expresa con sus palabras, ver toda esa gloria, y Él a sus palabras de entendimiento nos deja plasmadas. Pero imagínate, nosotros a veces decimos, Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero caminar en lo sobrenatural. Pero no todos estamos dispuestos a soportar lo sobrenatural. Y ahí te va por qué. Los hombres sentían el viento en la barca. Ese es un nivel. La barca es Jesús. Y todos estamos dentro de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios siempre te quiere llevar a un nivel más alto. Y lo que hacen los demás discípulos es lo que muchas veces tú y yo hacemos. Nos quedamos en la barca. Por eso Pedro dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y él toma la palabra, dice Pedro. Y él empieza a caminar en lo sobrenatural. Pero ¿sabes qué es lo que se le olvidó a Pedro? Que Pedro sentía los vientos de una manera en la barca. Él estaba pisando algo firme. Para nuestra fe, no para el conocimiento de Dios. Pedro sentía los vientos diferente a cuando el maestro lo llevó a un nivel sobrenatural. Cuando Dios te lleva a otro nivel sobrenatural, la prueba la vas a sentir más fuerte, el viento te va a golpear más fuerte, pero es necesario para ver la gloria de Dios. No te puedes quedar en la barca, jamás vas a sentir lo que Pedro sintió. Y usted va a decir, pero se hundió. Pero lo que vio Pedro es demostrar que un hombre falto de palabra y de conocimiento se atrevió a romper lo que nadie hacía. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña que se moviera. Pedro demostró que ese granito de mostaza le bastó para caminar como el maestro. Lo malo que hizo Pedro es lo que tú y yo hacemos. ¿Por qué miramos la tormenta si ya las conocemos? ¿Por qué miramos el viento recio si ya sabemos lo que nos va a tocar? No nos tenemos que conformar. Una de las cosas que Dios anhela y que por eso le dijo a Pedro en Mateo 14:31, si algo Jesús nos deja en este pasaje es la importancia de tener fe y de creer. Porque cuando Pedro se empieza a hundir en el mar, porque miró los vientos, una de las cosas que Jesús le dijo en el Mateo 14:31, dice, al momento extendió la mano hacia él y le dijo, hombre, ¿de qué? ¿Por qué dudaste? A veces dudamos de lo que Dios nos dice, de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas y dudamos. Pero si tan solo tomáramos lo de Pedro, imagínate a qué nivel estaremos caminando, iglesia. Pero a veces nos conformamos con ir solamente en la barca, porque sabemos que la barca la va a golpear el viento, pero no vamos a sentir lo que es caminar en lo sobrenatural. Y ese es el nivel donde Dios nos quiere llevar. Yo no sé si tú estás listo, si yo estoy listo, pero una cosa es cierto, los milagros, las sanidades, nosotros somos los que lo detenemos. Él nos las quiere dar,
Pero para eso tenemos que ser ese Pedro, que se va a bajar de la barca, de la comodidad, de como Dios te tiene chimple, me tiene chimple, y empezar a caminar en lo sobrenatural, donde la prueba, la adversidad va a ser grande y fuerte, pero sabemos que ahí es donde vamos a ver las cosas poderosas de Dios. Imagínate la bendición que tuvo el apóstol Juan. Para regalarle el libro de Apocalipsis y llevarlo a ver la gloria, dice que lo saboteen en una olla hirviendo de aceite. Imagínate si para nosotros dijeran, ¿saben qué? Van a escribir un libro, va a ser nombrado por más de 1000 años, pero te van a hervir en aceite. Dijo el hermano Lorenzo el otro jueves, ¿a quién apuntamos? Vemos a esos grandes hombres que nos dejaron esas enseñanzas, pero el precio que pagaron para que ahora, muchas de las veces, no se valore y no se atesore la palabra. Sabemos que siempre Dios hace un propósito, pero imagínate hoy en día, fíjate quién era Pedro. Más de cuántos, más de 2000 años, y todavía sigue pronunciándose su vivencia. Así como su negación, hoy podemos decir, híjole, pero este es el hombre que caminó sobre el mar. Y nos enseñaste que tú creíste que aquel que tiene la fe como un granito de mostaza, híjole, wow, qué espectacular cosa va a ser. Por eso, una de las cosas que hizo Centurión fue que Jesús, el Maestro, se sorprendiera. Porque el Centurión nos da otra cátedra a nosotros de cómo él, siendo romano, él entendía que Jesús estaba bajo una sujeción, bajo una autoridad. Y él igual tomó esa palabra, tomó esa promesa, por eso le dijo a Jesús, Señor, no es necesario que tú vayas, solamente suelta la palabra y así va a ser hecho como tú lo digas. Son niveles, hermano, de sobrenatural que a nosotros como iglesia nos hace falta todavía subir. Por eso yo te hacía esa pregunta, ¿cuántos están ya preparados para lo sobrenatural? ¿Quién está preparado para dejar la barca, dejar tu comodidad? Usted no puede decir, pero ellos sentían el viento, sí, y remaban y se fatigaban, sí, pero si ellos seguían en ese nivel, jamás iba a haber un hombre del cual ahorita estaríamos hablando que empezó a caminar en el mar como lo hizo Jesús. Por eso una de las cosas que yo te digo en esta noche, para no alargarte el mensaje, una de las cosas que yo te digo en esta noche, ¿tú qué esperas realmente? ¿Qué es lo que realmente te frena para remar? Si ya el diablo te ha presentado diferentes circunstancias, ¿qué más puede presentarte el diablo en tu vida? ¿Qué tormenta tan difícil puede ser que no te la haya presentado? ¿Qué va a sacar algo nuevo del mundo? Si el mundo ya lo conocemos. Y si algo tiene el mundo como estandarte es el pecado y la puerta hacia el infierno. ¿Qué más puerta te puede presentar él? ¿Qué más entretenimiento te puede presentar? Si algo que tú debes de saber es que el mundo ya está bien choteado. Pero lo lamentable es que a veces en lo sobrenatural, como Pedro, vemos el viento, nos da miedo y nos empezamos a hundir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta noche yo te digo, ¿estamos listos para caminar en el mar? Se acabaron los amén. ¿Sabes qué es algo difícil, hermano? Aún yo te puedo decir, es de admirarse lo de Pedro. La verdad es admirarse. Porque
Si hoy en día nosotros tenemos un encuentro hacia la mejor, salimos corriendo. Y no es necesario bajarnos de la barca. Ahí mismo en la barca nos hacemos casita y no quiero nada, Señor. Pero hoy en día, qué glorioso ver, es que Dios nos dejara hombres en la Biblia capaces de trastornar el infierno con sus hechos, con sus proezas, con sus milagros, con sus sanidades. Imagínate el nivel que Dios nos ha dejado bien, bien grande de enseñanza, de que hubo hombres como tú y como yo, mujeres como ustedes, que fueron capaces de sobrepasar lo sobrenatural y vivir experiencias tan gloriosas. Por eso imagínate Elías partir el mar y Eliseo partirlo también. Vemos que ya nada más no eran las manos de Pablo orar por la gente, era su pañuelo, era la sombra de Pedro, era nivel sobrenatural, que hoy en día nosotros estamos mejor, más a gustos y más cómodos, solamente en la barca con Jesús, pero no hacemos lo que Jesús hizo en lo sobrenatural. Y qué triste es, hermano, caer en un estancamiento. Si Jesús nos saca a Pedro del mar, no solamente se hunde, se estanca y muere espiritualmente. Por eso en esta noche yo te digo, tenemos que aprender a creer en lo sobrenatural. Que lo podemos hacer, claro, pero lo que nos falta es hacer valer tu paternidad, mi paternidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque como hijos de Dios a veces pensamos que nuestro Padre solamente lo tenemos por escrito, cuando nuestro Padre es el creador de los cielos y de la tierra, es el que te formó a ti, es el que me formó a mí, es el que a los científicos les da la sabiduría, es a los mismos científicos que les dice cómo está hecha la tierra, pero el diablo siempre trastorna el conocimiento. Por eso yo me gozaba en esta tarde y decía, Señor, wow, o sea que yo ya no me tengo que preocupar de mi prueba. Yo ya no me tengo que preocupar aunque me fatigue. Porque tú estás preparando todo un paisaje y todo algo que Él preparó, una obra para llegar a mi encuentro, para adelantárseme a mí, porque tú me estás mirando en lo alto, porque tú estás intercediendo por mí, porque tú me vas a hacer que me baje de mi comodidad, que me baje de la barca, tú me vas a incitar a caminar en lo sobrenatural, y cuando camine sobre lo natural, yo tengo que acordarme que no tengo que ver la tormenta, no tengo que sentir el viento, yo tengo que verte a los ojos y ver la gloria a donde tú me quieres llevar. Por eso yo decía en esta tarde, digo, Señor, verdaderamente qué tan faltos estamos de fe. Vemos muchas veces la enfermedad y nos imponemos a verla. Vemos la prueba y a veces nos quedamos en la prueba. Vemos la adversidad que enfrentamos y ahí nos ocupamos. Pero imagínate el Señor caminando rumbo hacia la cruz. Y a él no lo sentía el viento. Él sentía los azotes, él sentía los golpes y aún así él caminó. En todo lo que él tenía caminando, todo estaba en contra de él. Pero él no dio no solamente la enseñanza vivida, sino escrita. Por más de 1000 años y 2000 años, este acontecimiento nos da la enseñanza que si Jesús no pudo, si Pedro pudo, si Pablo pudo, si Pedro pudo, si Juan pudo, entonces ¿quién no va a poder hacer esas cosas de mi iglesia? Pero sin embargo, hermano, a veces el diablo no necesita ponerte una tormenta. Necesita ponerte un programa, un comercial, un mensaje
de alguien santo. Una solicitud de amistad, paz de Cristo. Y a veces, ¿qué es lo más difícil? Que a veces decimos, Señor, esta tormenta es difícil. No, no has llegado ni siquiera a la tormenta. Porque si estuvieras en la tormenta estarías caminando en lo sobrenatural, como lo hizo Pedro. Esa es la diferencia. A veces nos entretienen monitos así, marionetas, nos entretienen. Yo decía, Señor, ¿por qué no llegamos a ese nivel? Y decía, es que los entretienen como marionetas. Es que no necesito que yo les dé la tormenta, porque ni siquiera eso se dejan llegar. Señor, entonces, ¿qué hacemos? Decía, déjate de entretener en lo que no te edifica. Dije, santo, que sí me quedé con usted. Porque a veces pensamos que nuestra vida es grata. Pero sabes que algo que lo proclaman en el cielo dice, santo, 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 santo es el Señor Todopoderoso, a ese a la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Mientras más tú te apartes, mientras yo más me aparte, más voy a ver la gloria. Yo necesito, y él decía en esta tarde de mi vida, yo necesito que te entretengas con querubines, con serafines, con gente que haga descender el fuego, con ángeles que van y llevan mensajes a la iglesia. Yo necesito gente que se entretenga con lo que yo estoy haciendo en este tiempo. Y yo dije, Señor, ¿qué tan faltos somos? Porque a veces yo me puedo entretener con cosas que no edifican, aunque no tengan un mal mensaje. Pero muchas de las veces, iglesia, estamos esperando eventos masivos para decirle al Señor, Señor, en este evento me vas a transformar. No, déjame decirte que tenemos que ir como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Y eso se vive todos los días, iglesia, todos los días. Yo no necesito ver más, yo lo que necesito es entretenerme. Llega un momento, iglesia, que yo lo experimenté, llega un momento en tu vida que no quieres fallarle a Dios. Y no sé si tú lo has vivido, pero llega ese momento que solamente quieres estar pecho tierra, adorando al Señor, porque tienes miedo de levantarte y que tus ojos se vayan a otro entretenimiento, que veas la prueba y te quedes preso, que veas la adversidad y no salgas. A veces es tiempo, iglesia, de estar pecho tierra. Porque cuando estás pecho tierra adorando al Señor, no hay familia, no hay trabajo, no hay nada. ¿Y sabes qué es lo único que yo he experimentado? Es en verdad una adoración a Dios, en la cual mi carne se me revela, pero el Espíritu me lleva, porque Dios me hace acordarme del anonimato donde yo estaba. Si algo quieres avanzar, acuérdate dónde estabas. Pedro dejó de ser Pedro y se convirtió en apóstol. Y dejó de ser apóstol para estar reinando con él. Y cuando estamos delante de él, no vamos a ver el Pedro que estamos leyendo, vamos a ver un Pedro que está gobernando en el trono de Dios juntamente con él. Pero la clave para todo esto, ¿sabes cuál es? Tener fe y confiar que si Cristo
me llama que vaya, ven. Es tiempo, iglesia, de que Betsaida sea conquistada. Todos necesitamos ir a Betsaida, porque allí vamos a ver la mano poderosa de Dios. Si no hay Betsaida en nuestra vida, no hay gloria, iglesia. Y no es que te diga las palabras y que yo sea un ejemplo, no. Yo he experimentado, iglesia, que según como Dios te quiere tener, también son los barazos que te va a poner. Porque llega un momento que le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Imagínate Pedro decir, híjole, ¿qué le digo? ¿Qué cuento? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo? ¿Qué excusa? ¿Cómo me voy a excusar de no vivir lo sobrenatural? ¿Qué le voy a decir? Por eso Pedro dijo, no, Señor, pues tú sabes. ¿Por qué dijo Pedro eso? Tú sabes. Porque a veces no tienes palabras, no tienes excusa, no puedes decir nada delante del maestro. Porque ya todas las excusas ya se las dijimos. Todos los pretextos ya se los dijimos. Ya se decimos, Señor, no, pues tú sabes mi vida, tú sabes mi caminar. Pero hoy en día yo te puedo decir, iglesia, que dentro de todo esto, Dios nos ha puesto en un buen lugar, en una buena tierra. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que la tierra que es buena para sembrar produce todo, bueno y malo, y rápidamente. No nos quedemos con lo malo que crece en la iglesia, no. Eso es señal de que es buena tierra. Porque es necesario entender que donde Dios pone buena tierra, espinas, cardos, cizaña, todo va a florecer. Pero no es señal de que todo esté mal, no. Es señal que cuando Dios nos limpie y nos lleve al nivel donde Él quiera, solamente se va a multiplicar al 100 por 1, sino al 1000 por 1 se va a multiplicar nuestra iglesia. Mi papel, tu papel en esto solamente es hacer y cumplir la voluntad del Señor. Nada más. Y nosotros no ponernos como decían los fariseos, la santidad del Señor, no. Pero sí que nuestros hechos, nuestros frutos, nuestra boca, nuestro caminar, cuando nos vean, digan, este está santificado al Señor. Porque a veces decimos, no, yo soy cristiano. Y luego te regres el Padre Cristo. No, yo soy aleluya. Dice, no, pues Padre Cristo. Pero algo que sí es cierto, que nos decía nuestro pastor, si algo tuvo que hacer Judas es besar, porque cuando todos tenemos un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma creencia, una misma doctrina, un mismo caminar, hasta una misma vestimenta, un mismo hablar, un mismo conducir, los mismos frutos, el diablo necesita atacar a muchos para poder ser quien es el ungido. Por eso le digo a Judas, no, Judas, ¿sabes qué? Lo único que te pido nada más, pues besa que me vas a entregar, porque todos son iguales. Y tuvo que hacer eso el diablo. Pero cuando no todos tenemos el mismo sentido, por eso vemos que entra el diablo como entra a su casa. Porque todos estamos en desacuerdo. Yo te digo una cosa, y se me quedó muy profundo en mi corazón. Y hoy lo leía en Nehemías.
Cuando él construye el muro, ya porque ya me pasé el tiempo, pastor, pero 5 minutitos y nos vamos. Amén. Amén. Nehemías, si algo hizo, fue algo glorioso. Jerusalén no estaba cercada, sus puertas ya han sido destruidas. Y muchas de las veces se necesita gente dispuesta a poner cimientos nuevos. Nehemías habla de restauración, iglesia, y nosotros somos restauración. Y yo me maravillaba porque llegó un momento en que dijo, ¿qué vamos a hacer si nos van a atacar? ¿Quién va a seguir construyendo? ¿Quién va a traer el material? Y luego que ellos nos van a rodear. ¿Qué vamos a hacer? Y dijo Nehemías y hace un llamado al pueblo. Dice, levántense. Vamos a dividirnos. El que limpia el baño, que sepa poner el cimiento. Que el que pone el cimiento sea bueno para la espada. Y que ese bueno para la espada también se ponga el escudo. Y vamos a amurallar. Para que vea el diablo que le vamos a estorbar en su obra. Y vamos a levantar el muro. ¿Qué tanto falta nos hace, iglesia? Dice que dividió al pueblo. Y dijo, unos van a traer material. Pero imagínate este pasaje, iglesia. Imagínate nosotros aquí. Usted está sentado ahorita, literal. Pero en el ámbito espiritual, usted trae el trapeador, trae el trapo, trae el bote, trae la Biblia, trae el escudo, trae toda la armadura de Dios puesta. Y todavía trae la cuchara, el pico, el marro, la carrucha. Y todavía alguien va a estar dispuesto a traer los bloques. Y luego todavía va a estar unos de atalaya, esperando el llamado para soltar la cuchara, para soltar el marro y para empezar a edificar el muro de restauración. ¿Sí, bonito? Espectacular. Pero ¿sabe qué? Y ahí toca yo también. Porque no puedes decir una palabra si no te llega a ti primero. Que no todos queremos hacer diferentes funciones. Y no todos queremos cuidarnos las espaldas. ¿Y saben qué es lo más triste? Que aún nosotros y sus discípulos de Jesús no supieron cuidar las espaldas de él. ¿Sí entiendes, iglesia? Cuando les daba la alimentación, cuando les sanaba, estaban con él. Cuando vino el precio, le dieron la espalda. Por eso Nehemías es una clara enseñanza. ¿Qué quieres hacer tú para la obra? Si vas a servir, wow. Pero imagínate, en este tiempo, si queremos que esto explote espiritualmente y sobrenatural, y si queremos cuidarnos la espalda del uno al otro, lo primero que tenemos que estar, aun aunque estemos predicando, yo tengo que estar dispuesto a trapear. Aun aunque yo esté predicando, yo tengo que estar dispuesto a servirte un plato. Aun aunque tú estés ahí sentado, tienes que tener la disponibilidad de ir a traer bloques y ladrillo y mezcla para seguir levantando el muro. Aun aunque tú estés allí en el lugar, tú tienes que estar predestinado a seguir levantando el muro. Y no porque uno sea más que tú. No, jamás. Eso, créeme, lo que no debe de existir en nuestros labios. Al contrario, yo te voy a decir una cosa. Entre más Dios te pone en alto y entre más Dios te da, más cuenta le vamos a dar. Y a lo mejor te entregó 5 pesos y le vas a entregar 0.5 centavos porque no lo alcanzaste a multiplicar. O a veces te va a llevar el miedo y lo vas a enterrar.
Yo te digo una cosa, iglesia, yo prefiero correr el riesgo. Si me voy a equivocar como Pedro no le hace, pero los pasos en lo sobrenatural nadie me lo va a quitar y nadie se lo va a quitar a usted. Amén. Yo prefiero caminar a ese nivel aunque cometa muchos errores, porque entre más errores y caídas tenga, más gloria voy a ver de Dios. Porque no importa las veces que te caigas, lo que importa es que 7 veces cae el justo, pero esas 7 veces lo va a levantar el Señor. Pero es tiempo, hermanos, que empecemos en esta iglesia a levantar esos muros que tanto necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo familia que no se convierte. Yo sé que usted también tiene familia que no se convierte. Y para poder que esas almas lleguen a este lugar, tiene que estar bien amurallado. Y no le estoy hablando de una muralla terrenal, no. Nosotros somos esa muralla. Que en nuestra vida usted esté predispuesto a traer la espada, a traer el escudo, pero también a traer el bote y empezar a encarrar, aún a traer el trapeador, traer la escoba, aún despojarse. Y eso nos duele, despojar del tiempo, porque no es bueno y no es tan agradable despojar de su tiempo, de mi tiempo. ¿Cuántos dicen así? Pero imagínate nada más caminar en esto sobrenatural. ¿Qué cosas no vamos a ver en este lugar? Yo creo, iglesia, que Dios no se equivoca y que si estamos aquí, vamos a remar. Si ya te cansaste, dile a tu hermano, ya me cansé. Y vamos a remar juntos. Hermano, ¿sabe que ya me salieron ampollas? A mí también, pero sale otro tercero, no importa. Vamos a darle. ¿Sí me entiendes? Porque nuestro pastor no es sobrenatural, no es de Cristo, ni los ministros tampoco, créamelo. Somos humanos, con errores y muchas cosas. Pero ¿sabes qué es lo hermoso que hemos conocido? Es que no importa dónde estés o dónde hayas caído. Lo importante es que tú debes de saber que en este lugar hay gente que está orando por ti y que te va a levantar donde el diablo te quiere tener. Tú no puedes tener una mentalidad que eres una iglesia normal, no. Yo creo que esta iglesia es diferente. Hermano, pero ha crecido cizaña, sí. En la palabra del sembrador dice que él sembró en buena tierra, nunca digo que sembró en mala tierra. Pero es necesario que la cizaña esté también en este lugar. Y también yo te voy a decir una cosa, ya para terminar así, pastor. No le copié, créanme, ¿eh? Para terminar en esto. Necesitamos, para madurar y crecer, a los Saúles. Necesitamos a los Pedros a veces para que nos entreguen. Necesitamos hermanos como José que nos vendan. Necesitamos Caínes que a veces nos quieran matar. Necesitamos ese fariseo de Saulo que nos esté pisando muchas veces los talones para avanzar. Pero si quitamos a esos, nunca vamos a madurar, iglesia. ¿Sabes qué hizo al pueblo de Egipto querer salir, al pueblo griego salir de Egipto? Que sus mismos capataces eran hermanos de ellos que los azotaban. Dios nunca nos puso para azotar a nadie, créanmelo. Pero eso tampoco quiere decir que no te van a exhortar y nos van a exhortar. La exhortación es válida porque tenemos que crecer. Pero jamás usted saque el látigo. Porque el látigo nomás se hizo para los animales. Y nosotros
somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No sé si quieres agregar algo, pastor. Pero voy a continuar porque es necesario. Gloria a Dios. Esa por hermano Raimundo. El Señor lo bendiga y lo guarde. Amén. Yo solamente quiero cerrar con esto. El hermano hablaba en Marcos 6, 47 y 48. Esto lo estaba leyendo ahorita y me llamó la atención porque dice, Jesús les da una instrucción y les dice, crucen al otro lado. ¿Verdad que sí? Y ellos subieron a la barca y echaron a andar la obediencia para cruzar al otro lado. Pero muchas veces Jesús da una instrucción, pero nunca te dice que va a aparecer un Goliat que te va a querer matar. Nunca te dice que va a aparecer un faraón que te va a querer azotar. Jesús te dice, camina y avanza, que de lo más yo me encargo. Pero lo que dice aquí, dice, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él, ¿dónde estaba? Solo en tierra. Pero dice, y viéndole remar con gran fatiga, o sea, Jesús se paró a la orilla y a lo lejos los miraba batallando, pero aferrados en cumplir la voluntad de Él. Batallando, sufriendo, sudando, pero su mentalidad era cruzar al otro lado. A su nombre. Fíjense lo que dice aquí. Porque el viento les era ¿qué? Si usted está esperando que el diablo le tienda una alfombra roja y le tienda pétalos de flores para que usted cruce, usted se va a morir y eso nunca lo va a ver. Cada vez que nosotros vamos a caminar en la voluntad de Dios, va a haber obstáculo, va a haber oposición, va a haber problema. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchas veces la oposición se levanta del medio del pueblo. Pero quiero cerrar con esto. Me dio 5 minutos, llevo 2. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos como. ¿Qué provocó que el Señor fuera al encuentro? La resistencia, el aferrarte, el continuar en el propósito. O sea, ¿qué es lo que provoca que el Señor se aparezca en tu tormenta? Que a pesar de que el diablo te está tirando con todo, tú sigues creyendo en que al final Él va a aparecer en medio de tu tormenta. A su nombre. ¿Qué es lo más fácil que hacen hoy en día? Aventar el remo y decir ya no puedo más. Pero Jesús miró que a pesar de que el viento era contrario, ellos seguían remando. Decía el hermano, ampollas, dolor, cansancio, sudor. Pero ¿qué decían? Esta pruebita no me va a detener. Esta pruebita no me va a frenar. Yo voy para el otro lado. Yo sigo avanzando. Yo sigo creyendo. Y fíjense lo que dice. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y empezaron a gritar.
No es malo gritar, porque en el proceso también los hombres lloramos. A su nombre. Cierro con esto, hermano. Dios no va a impedir que la tormenta llegue, porque en la tormenta te vas a dar cuenta quién es tu Dios. En la tormenta tú te das cuenta en qué lugar estás y en qué lugar está tu Dios. Mientras Dios te mire continuar, Él va a aparecer en medio de tu tormenta. Pero si tú tiras la toalla, te vas a quedar sin ver la maravilla y la grandeza de tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios no bendice gente que se queda parqueada. Dios bendice gente que a pesar de la adversidad siguen diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo. Este es el Dios que servimos, que a pesar de que el diablo se levanta como un viento recio contrario, el Dios mío dice: yo no te dejo solo, yo voy al encuentro, y no solo eso, hago que los vientos cesen, porque Él tiene poder aún sobre el viento y sobre el mar. A su nombre. Póngase de pie esta noche. Le pedí 5 minutos, le regalé 1 minuto, todo me quedaba 1. A su nombre. Gloria.